Buenos días, profesora. El día de hoy mis compañeros y yo le venimos a exponer algunos puntos sobre la reforma hacia el Poder Judicial de la Federación. Como primer punto, a mi compañera Elizabeth y a mí nos tocó explicar sobre de qué trata esta reforma. Comencemos. Esta reforma fue promulgada el día 21 de octubre del año 2019 por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con tal de impulsar la justicia, ya que actualmente se vive la etapa de la corrupción. ¿Por qué? Porque ya todo tiene un precio, desde un juicio hasta una defensoría o asesoría jurídica. También esta reforma nos dice que está compuesta por 357 artículos y 12 títulos, las cuales especifican cómo debe de ser un magistrado, cómo debe de ser un juez, qué acciones no debe de hacer. O sea, en este sentido nos referimos a qué no debe violentar. Por ejemplo, entre funcionarios y funcionarias no debe de haber competencia alguna. ¿A qué nos referimos con esto? En que no debe de haber como tal un acoso, un hostigamiento, una discriminación por querer obtener un lugar. Sin embargo, esto será sancionada de forma correcta, ya que no está permitido en esta reforma. Sin embargo, en esta reforma lo que se trata de ver es sus debilidades y sus fortalezas. Como tal, tiene fortalezas para beneficiar a un territorio, es decir, en resolución de los conflictos que tienen, y las debilidades en la forma en que se puede violentar. ¿Por qué? Porque muchos de los que forman parte del órgano jurisdiccional violentan las leyes, las normas, los reglamentos de diversos códigos, por ejemplo, la ley de amparo, la constitución política, la ley penal, este, la ley de procedimientos civiles, este, o entre códigos, por así decirlo. En este caso también hablaremos de que para ser parte de la carrera judicial te piden ciertos requisitos. El primero es que tengas la licenciatura en Derecho. El segundo requisito es que apruebes tus exámenes. ¿Por qué hacen esto? Porque así se ven las personas que realmente tienen un interés en su profesionalismo y las que realmente quieren impartir justicia de una forma honesta y en, en este caso clara. ¿Por qué? Porque como tal deben de tener un respeto hacia las partes, hacia las personas en este caso. Entonces, lo que trata principalmente de hacer esta reforma es impulsar justicia. Este, Promover de que las partes cumplan con su trabajo, sean responsables y como tal se dediquen a sus obligaciones, ya que estamos pasando por situaciones y problemáticas que realmente nos llevan a muchos juicios. A veces suelen suceder en juicios civiles, penales, administrativos, entre otros. Esto es de lo que se trata un poco sobre la reforma hacia el Poder Judicial de la Federación. A continuación sigue mi compañera Eli sobre algunos puntos más de Mi esta nombre reforma. es Ángeles Elizabeth Peralta Jiménez y junto con mi compañera Samantha responderemos la primera pregunta de nuestro problema prototípico, la cual es ¿de qué trata la reforma al Poder Judicial de la Federación? Dentro de esta se encuentra la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la cual habla sobre las sanciones por las faltas administrativas graves y no graves que serán aplicadas a los funcionarios públicos. Asimismo, las cláusulas bajo las que estas sanciones deberán ser aplicadas. Habla también sobre las reglas que rigen la facultad de atracción en controversias ordinarias. También nos menciona que el territorio de la República se dividirá en circuitos y estos circuitos y regiones serán determinadas por el Consejo de la Judicatura. Los circuitos y regiones contendrán límites territoriales y distritos judiciales, los cuales serán elegidos por el mismo.
Dispone las causas por las que los funcionarios públicos no podrán tener conocimiento de alguna problemática. También marca cómo, cuándo y frente a quién tomarán protesta los funcionarios públicos que adquieran algún poder. Habla sobre las vacaciones, días no hábiles y licencias que serán otorgadas a los funcionarios públicos de las dependencias de gobierno, asimismo las reglas bajo las cuales estas serán otorgadas. La ley habla sobre la ley bajo la cual se rige la jurisprudencia. Asimismo, marca cuál es el órgano competente para la compilación, sistematización y publicación de las tesis y jurisprudencias. También menciona las distintas dependencias de gobierno que se rigen bajo esta ley. Cada una de las dependencias tiene un apartado de las cuales dentro del cual se contiene cómo es que está integrado, cuál es su funcionamiento, las atribuciones que tienen sus trabajadores de estas dependencias, cómo es que sus presidentes de las dependencias son elegidos y cuál es la atribución de dichos presidentes. Menciona también cuál es el procedimiento para la elección de los magistrados y cuáles son las atribuciones que estos mismos tienen. Al final de la ley se anexa la ley de la carrera judicial de la Federación. Compañeros, y a mí nos tocó el punto número 2 o el tema 2, que es cuáles son los puntos más importantes de dicha reforma. A mi parecer, los puntos más importantes para comenzar sería el número 2, ya que este punto nos habla acerca de plenos regionales en sustitución de los plenos de circuito, ya que en él se modifica diversas disposiciones de la Constitución, sustituyendo los plenos de circuito por plenos regionales, estableciendo expresamente a los nuevos órganos colegiales como depositarios del ejercicio del Poder Judicial de la Federación. El otro punto importante sería el punto número 4, ya que en este punto nos habla acerca de la política jurisdiccional y esto nos dice acerca de que se fortalece el rol de la Corte como tribunal constitucional a través de la reforma del párrafo 9 del artículo 94 constitucional, permitiéndole el mayor margen en la definición de su política y de su política jurisdiccional relacionada como la emisión de los acuerdos generales a fin de lograr una adecuada distribución con la emisión de los acuerdos generales. El siguiente punto es el punto número 5, que nos comenta y nos habla acerca de que la jurisprudencia por presentes de la Suprema Corte nos comenta que desde 1994 la Suprema Corte se ha afianzado como un verdadero tribunal constitucional. Como protectora de la Constitución y de los derechos humanos, la jurisprudencia que permite la Suprema Corte juega un rol de suma importancia, ya que los criterios que derivan de este Tribunal Constitucional deben ser robustos, vigentes y tener fuerza para que permanezcan a los órganos jurisdiccionales inferiores. Y el otro punto que a mi parecer es igual uno de los importantes es el punto número 6, ya que en nos habla acerca de que se modifique el artículo 97 constitucional para establecer como un requisito para permanecer en el cargo de juzgador después de los 6 años de ejercicio de funciones. Y el que haya sido ratificado de acuerdo a la disposición en la ley de la carrera judicial del Poder Judicial de la Federación. Pues bueno, como podemos observar en cada uno de los puntos que les acabo de mencionar, habla acerca de modificaciones que hacen a los artículos o de modificaciones para la política, entre otros. Y como bien se puede observar, en algunos cambios pueden ser para el bien o incluso algunos pueden que se modifiquen para mal, aunque todo depende de cómo se ejerza cada uno de los puntos ya mencionados. Y bueno, pues a continuación mis compañeras. El siguiente punto importante es el número 14, designación de órganos jurisdiccionales para resolver casos vinculados con la violación de derechos humanos. Para mí este punto es importante ya que México en la actualidad
pasa por diversas problemáticas de violación de derechos humanos. Una de ellas, y de las que casi nadie habla, es el riesgo de la vida que corren los periodistas, que se concentran en la investigación del narcotráfico o de las personas que están coludidas con nuestro gobierno. Pero no debemos dejar atrás a las personas indígenas, ya que, como los periodistas, alguna vez han sufrido una violación de sus derechos humanos. El Consejo de la Judicatura está facultado para que los órganos jurisdiccionales conozcan problemáticas relacionadas con la violación de derechos humanos. Algunas instituciones que te ayudan para cuando sufres alguna violación de derechos humanos es la CNDH, Amnistía Internacional o Organización de las Naciones Unidas. Punto 17. Legitimación de órganos autónomos para promover controversias constitucionales. Este punto es importante ya que es con el fin de dar claridad constitucional a las controversias de los órganos autónomos de las distintas órdenes de gobierno. Lo concerniente a los órganos autónomos federales y a los correlativos de las entidades federativas. Así se contempla expresamente la posibilidad de que los órganos constitucionales autónomos de las entidades federativas puedan promover controversias constitucionales. Y por último tenemos el punto número 21, cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo. Este es importante puesto que es con la finalidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se enfoque en resolver cuestiones constitucionales más relevantes, se ajusta a la Constitución a lo que ya sucede en la práctica y que sean los órganos que hubieran concedido el amparo quienes conozcan el incidente de cumplimiento sustituto. Bueno, su relación es la parte de la ética profesional, la cual se ocupa de los deberes morales de los abogados y los deberes de los servidores del derecho. A veces los jueces federales no siempre se conocen con la ética, el profesionalismo, la independencia, la imparcialidad, que muchos creo que deberían de tener, y observar bien sus funciones. Que tengan en cuenta que cada abogado tiene que ser honesto con sus clientes. Así podemos evitar la corrupción. Unos ejemplos serían la tráfico con plazas, intercambiar favores o etcétera. Ya que la deontología se ocupa de su ética profesional, el cual tiene que elaborar un mejor trabajo. Cada abogado, cada juez ponían el empeño en cada juicio que tengan. En la reforma judicial, en tener justicia para todos, de tal manera de no ponerle precio. A veces hay desigualdad en el sistema judicial, tienen que mejorar el mejoramiento de justicia, tener del servicio de defensa pública, para así dar un buen servicio a cada persona, dar la mejor calidad, ser la persona más preparada en cuestión de la materia, hacer lo justo y lo legal que tiene que hacer los abogados como los jueces. Bueno, quiero empezar hablando sobre qué es la deontología jurídica. Bueno, la deontología jurídica trata sobre la moral del abogado y la forma de actuar con su cliente. El profesional del derecho tiene que defender los intereses de su patriarcado, siempre actuando con la verdad y siempre teniendo en cuenta su ética profesional, y de la forma en que se relaciona con la reforma es en que la reforma busca crear mejor ética profesional en el Poder Judicial, como eliminar el nepotismo, la impunidad y el acoso, al igual que generar grupos de jueces más sensibles y capaces para el mayor objetivo de reforma, que es usar la ética para poder llevar la verdad y justicia hacia los lugares más olvidados por la justicia, y al igual que la discriminación. La relación que existe entre la materia y la reforma es la ética y la moral, porque hemos aprendido que como profesionales desempeñamos la honestidad, que se le debe dar la importancia justa a cada una de las personas y no juzgarle por su situación económica o si son de una clase alta o media. Aquí principalmente la reforma lo que quiere es que no existan desigualdades en el sistema judicial, que no impartan desviamientos
o que existan barreras o el famoso tipo abuso de poder, cuando realmente todos deben ser escuchados y deben de tener lo que corresponde. El punto 4 es, ¿cuáles son las críticas que pueden hacerle a la reforma? Valorando que el Poder Judicial es el punto que soporta la división de poderes, ya que el Poder Ejecutivo y Legislativo acuden a él. Se podría decir que es el arbitrario cuando existe controversia en los puntos de vista. No hay entidad a salvo de la ilegalidad en la República. En nuestra sociedad existe mucho delito. Desde un punto de vista damos la imagen de corrupción. En la actualidad, México vive tiempos nuevos. El 21 de octubre del 2019, en el Senado de la República, con la presencia de los tres poderes de la Unión, se dio a conocer una reforma con y para el Poder Judicial de la Federación. En la apertura de esta se dieron a conocer distintos criterios por parte de senadores y otras fuerzas políticas, lo que se ha llamado el bloque de contención. Ellos dan los votos para las nuevas reformas constitucionales y antes de eso se necesita hacer un análisis para aprobarla. Los ministros aseguran que esta nueva reforma beneficiará a todos. El Poder Judicial está conformado principalmente por los jueces y los ministerios públicos, ya que ellos están más expuestos a la corrupción, afectando a la dignidad de los individuos, ya que ambas partes cargan con deberes muy estrictos. El principal motivo es presentar esta nueva reforma. El Senado estará a cargo de mejorar y ampliarla. Los poderes judiciales deben encontrar una perspectiva a partir de la transparencia, y eso es muy importante para obtener la confianza y legitimidad social. La confianza pública en el Poder Judicial se incrementará y que a todo el público sepa y se le dé la verdad, y hablar con transparencia, combatir el nepotismo y a la corrupción por igual. Yo soy Uriel Ismael Ugalde Moreno y a continuación les voy a decir las críticas que le hice a la reforma. Una de ellas es la preocupación de algunas propuestas, ya que pueden llegar a contradecir a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, y pues eso no se debe, ya que es nuestra máxima ley, y pues eso no debe ser posible. Otra es que habla de una ampliación de los delitos que ameritan al arraigo del sospechoso, y bueno, esta medida permite al Ministerio Público defender a una persona mientras se reúnen pruebas suficientes. Es decir, que pueden llegar a meter a una persona inocente al reclusorio sin que haya hecho nada. La otra es de que pues también a mí se me hace algo importante, ya que si esta reforma cierra el acceso a los estados y a los municipios de a la justicia constitucional, lo cual no pueden defender, no pueden defender sus atribuciones, y pues hace más conflictos competenciales, no tendrían una solución con la autoridad de un tercero imparcial. Y pues lo que sí me gustó de esta, ¿cómo se llama? De esta reforma es de que hay reconoce el nepotismo y a la corrupción, lo cual ya está en contra de ella. Ya pueden arrestar a la gente, ¿no?, que es corrupta. Eso es lo que me gustó de eso. Y bueno, pues por el momento eso es todo. Gracias.
Bien, vamos a hablar sobre las propuestas de la reforma. Lo que cabe destacar aquí es la ley de carrera judicial. ¿Esto qué quiere decir? Que un órgano independiente va a estar verificando lo que sería el ingreso y la promoción. Es decir, los ingresos que percibe cada trabajador dentro de las instituciones y cuando son promovidos a nuevas áreas. Además, el desarrollo profesional. Esto significa que estará combatiendo el nepotismo. El nepotismo es cuando un trabajador mete a un familiar en la misma zona donde él se encuentra. El desarrollo profesional hará que estas plazas sean públicas, ya no sean nada más para los familiares de estos. Así, de esta forma, es más equitativo. Además, se estará evaluando el desempeño. El desempeño se evaluará en las acciones que cada uno realice. Ya no podrán llegar, tomar su tarjeta y decir que vinieron a trabajar cuando realmente no hicieron nada. Y finalmente, la permanencia y la separación de la carrera judicial. Es decir, aquellos que no estén realizando su trabajo se estarán viendo obligados a separar de la carrera judicial. Bien, continuando, se estará haciendo una expedición de una nueva ley orgánica. ¿Esta qué quiere decir? Que se realizará la separación de los aspectos inherentes de la carrera judicial, la creación de los tribunales colegiados de apelación, creación de los plenos regionales, la actualización de las facultades y la consolidación de las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de que se designarán órganos jurisdiccionales para resolver casos vinculados a violaciones de derechos humanos. Como ya se había mencionado, combatirá el nepotismo. Para esto también se realizan reformas en la Constitución mexicana, que son un cambio de los tribunales unitarios a de circuito, de cambios de plenos regionales a plenos de circuito, y brindarán una mayor transparencia y eficacia y rapidez en todos estos procesos. Además, se estarán realizando varias reformas, que serían las siguientes: reformas a la Ley Federal de los Trabajadores en el apartado B del artículo 123, la reforma a la Ley Federal de la Defensoría Pública, la reforma a la Ley de Amparo del Reglamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la reforma de la Ley Reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105. Para que todo esto pueda ser contemplado, se estarán realizando modificaciones en el Código Federal de Procedimientos Civiles y en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El punto que nos tocó es de las propuestas que nosotros haremos a la reforma. Mi propuesta sería más que nada en la reforma sobre el trabajo, ya que como lo expresé, existen varias empresas donde no se cumple esa reforma, por más que esté escrita en la ley, no la toman en cuenta, ya que las personas, pues lamentablemente, como muchos tienen necesidad de trabajo, pues las explotan en sus horarios de trabajo, en sus pagos, muchas cosas así. Entonces, pues es muy normal que esa reforma o ley no se cumpla. Mi propuesta sería que pues el gobierno tomara medidas muy exigentes con las empresas que no cumplen esas reformas con sus trabajadores. Hacer más que nada una sanción para que las personas la empezaran a aplicar. Otra reforma también sería la que en la justicia sea aplicable para todas las personas, no nada más para cierta gente, que se aplique para todas y sea igual para personas de clase alta, media o baja. No existe distinción alguna entre las personas para que se pueda aplicar y ayudarles a hacer justicia mediante un problema que ellos tengan.